Ya, ahora está grabando. Ya, bueno, entonces, el cuadro resumen parte con, claro, que una EDO es una identidad que es una ecuación que involucra una variable, una función y sus derivadas. ¿Ya? Entonces, esta notación quizás como puede ser un poco incómoda, pero cuando veamos aquí integración directa, se va a clarificar un poco. Ahora, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria porque solamente involucra una variable y las derivadas son todas respecto a esa variable. Y el orden de la EDO es la máxima derivada que está involucrada en la ecuación. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, ¿qué ecuaciones elementales existen? Están las más básicas, que son de integración directa, que se resuelven simplemente integrando a ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, acá yo puedo decidir integrar la función a ambos lados y voy a obtener la integral de esto, de i', que yo por tema fundamental del cálculo sé que es la función original. Entonces me va a quedar i', o sea, perdón, i, y al otro lado me va a quedar la primitiva de f, que va a tener asociada una constante al final, porque yo al resolver las primitivas busco funciones que derivadas me den lo que está ahí. Entonces siempre va a tener una constante que puede aparecer, ¿ya? Como un grado de libertad, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya en este caso, ¿qué podría pensar yo viendo la f que está ahí? Esta ecuación yo la podría entender como f de x, y', porque solamente tiene involucrada la derivada en este caso, y la función, yo la quiero igualar a cero, entonces la podría entender como que esta función lo que hace es y' menos f de x, igual cero. Entonces, yo quiero encontrar solución a lo que me genera esto, o sea, a esta ecuación. Entonces, esa es la notación de la f, que me acuerdo que a mí me complicaba entender lo que estaba pasando cuando leía esa f, lo encontraba muy extraña, pero al final es esto, como es una manera de escribir las ecuaciones mediante una función. Entonces, ya. Por si acaso, voy a subir una pauta también, que va a ser más ordenada de lo que haga acá, porque lo voy a hacer en el computador, la pauta está escrita a mano y sabe, lo encuentro mejor, mucho mejor. Entonces va a estar ahí. Ya, entonces esta integración directa, variables separables, que lo que es al final es que la derivada la puedo escribir como dos funciones aparte, una que depende de f y otra que depende de g, y eso tiene una resolución que vamos a ver, que es pasar la g dividiendo y hacer como que el diferencial fuese una variable, cosa que funciona. Entonces, vamos a obtener una solución haciendo eso. Bueno, las lineales de primer orden, que son de este tipo, o sea, cuando son homogéneas son igualadas a cero, cuando no son homogéneas son igualadas a algo que no es cero, necesariamente. Entonces, eso, bueno, y acá hay otros tipos de EDO, como ecuación Bernoulli, ecuación Riccati, que son de bastante interés. Entonces, ya, bueno, eso es el cuadro resumen. Vamos a empezar con lo que es la auxiliar. Y al principio puse, encuentren las siguientes primitivas, como calcular un poco de integrales, porque es importante como tener algunas técnicas y recordar un poco, siendo también que el semestre pasado terminó abrupto, entonces me parece importante verlo. Ya, entonces vamos a hacer la primera. Ya, entonces la A es la integral de 3x a la 4. No hay ninguna duda de lo primero del cuadro, nada más. ¿Puedes volver un poco a lo del cuadro? Sabes que yo no Ujú. entiendo la diferencia entre homogénea y no homogénea. Ah, ya. Aquí como que se me olvidó esto. Ya. La homogénea, aquí tengo una ecuación lineal de primer orden. Es lineal porque yo voy a tener como seguido de un coeficiente, por ejemplo, como i', va a estar multiplicado por algo más i multiplicada por algo, esa es la linealidad, como que son sumas y multiplicaciones de cosas, y la parte de homogénea es porque va a estar igualada a cero. Esa es la parte homogénea es que está igualada a cero. Cuando se dice que es no homogéneo, es cuando está igualado a algo que en este caso es q.
¿Ya? Ah, ya. Ah, Esto ya. es importante, o sea, en este momento puede parecer algo muy nada, Ajá. pero en un momento el curso se como volcará y se le da prioridad a resolver ecuaciones lineales de orden n, de cualquier orden. Entonces, diferenciar un poco entre la homogénea y la no homogénea va a ser importante, porque para resolver la no homogénea tengo que resolver primero la otra, la igualada a cero. Y ahí se comienza a trabajar. Entonces, pero esa es la diferencia al final, como una está Ya. igualada a cero y la otra una función. Gracias. ¿Verdad? Ah, y la Q depende de X en todo caso. No es una. No, no depende de Y, es una función de X. Ya voy a lo mejor podría ponerle ahí un de X después. Ya. Entonces, sí. Si cualquier cosa, interrúmpanos. Sí, todo bien. Aquí. A ver. Ya, más X cuadrado, más 2 de X. Ya. Estos son polinomios, entonces yo sé la regla que. A ver, voy a poner aquí. Yo sé la regla que la primitiva de un polinomio, o sea, algo que yo lo derive y me dé esto, va a ser xn más 1 partido n más 1. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me va a salir n más 1, me va a quedar un n arriba y se me van a ir esos n más 1. Y esto tengo que agregarle una constante. ¿Sí? Entonces, ya integro esto y me va a quedar ese 3x x a la 4, que se va a convertir en un x a la 5. Y yo, cuando derive esto, tiene que irse ese 5, entonces tengo que dividir por 5. Y el 3 va a seguir ahí. Ya, eso, más, esto tengo que hacer lo mismo con el x cuadrado, me va a quedar x cubo, y eso dividido en 3, más, y este, cuando es una constante, tengo que agregarle el x. Podría entenderlo como que es el x a la 0, como el caso particular, x a la 0, y hago eso. Entonces, más 2x, más una constante c. Ya, ese es el primero. Entonces, ya eso fue como de un polinomio, entonces bien. Vamos al segundo. Ahí, ahí, ya. B, ya, la integral de coseno de 2x. Parece que alguien que está como no muteado, suena como algo de fondo. Ya, bueno, aquí hay que aplicar cambio de variable, porque a priori yo veo esto y no reconozco una función que yo derive y me dé coseno de 2x. Entonces, para hacer eso, planteo el cambio de variable. A ver, u igual 2x, porque ese 2x me gustaría que fuese un u, porque eso sí es lo que conozco. Entonces, calculo du sobre dx, me va a dar 2, y puedo despejar el dx, o sea, sí, el dx, pasándolo para allá, y el 2 dividiendo. Entonces, voy a obtener que dx es igual a du medios. Entonces, lo reemplazo aquí, y voy a obtener la integral de coseno de u, y el dx va a ser du medios. Du medios. ¿Ya? Ese un medio puede salir de la integral, y yo sé que la función que yo derivo y me da coseno es seno. Entonces voy a obtener un medio por seno de u. ¿Y qué es u? U es 2x. Entonces 2 por x. Y eso más una constante. ¿Sí? Entonces ya, esto se puede verificar que si yo derivo seno de 2x me da coseno de 2x, porque se me va a ir esto por cadena, se va a transformar en un 2 y se va a ir con ese 2. Entonces es en efecto la primitiva. Vamos a C, la de 1 menos x. 1 partido 1 menos x de x. Aquí sucede lo mismo. Nosotros no conocemos la de 1 dividido 1 menos x, pero sí la de 1 partido x, que es logaritmo natural del valor absoluto. Entonces, yo lo que hago es el cambio de variable u igual 1 menos x. Calculo de nuevo la derivada de u sobre dx.
tengo menos 1, y despejo el de x como dx igual a menos du. Hago el cambio de variable, y voy a obtener la integral de, aquí me va a quedar, esto me va a quedar u, entonces me va a quedar 1 partido en u, por dx, que es menos du, por menos du. Ese menos sale, y me va a quedar menos logaritmo natural de u, aquí adentro, que es 1 menos x, más una constante. ¿Sí? ¿Todo claro? O quizá voy muy rápido, no sé seguro. Como que, no sé si, como es del curso anterior lo estoy haciendo rápido, pero no sé si se está entendiendo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguien está escribiendo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, está bien. Ya. Ya, ya. Ya, otra página entonces. Más páginas. Y va en. Ahí está. Ahí, no, ya. C al D. D 2 partido 3x más 2. A ver, se me está corriendo mucho esto. Quizás eso lo saco. Ya. Ahora D. D, la integral de 2 partido 3x más 2 dx. Sí. Ya, entonces, aquí planteo, igual que antes, el cambio de variable de lo que está abajo, porque es lo que no conozco. Y hago u igual 3x más 2. Entonces, du sobre dx es 3. Y dx va a ser du tercios. ¿Sí? Entonces, ese 2 lo saco, me va a quedar 2 por la primitiva de 1 partido u de u tercios. Ya, ese 2 tercios sale por logaritmo natural de del 3x más 2, que es por qué sub, 3x más 2. Ya, eso más una constante. Este es un 2, este es un 3. Ya, D, entonces vamos a la E. Ahí, queda igual. D, E, x cuadrado dividido la raíz. Un buen speedrun. Ya vamos rápido, estaba bien, ¿no? Como que si me ponen eso, siento que quizá demasiado. Que las primeras son, después las otras toman más tiempo y voy a ahondar más en la explicación, porque lo otro hay que entenderlo bien, bien. Como que estos son muy mecánicos. Un poco más lento, ¿sí? Ya. Ya va a ser, voy a ir haciendo un poco más de los detalles. Ya, entonces, acá tengo x cuadrado, y acá abajo va a ser x a la 1 medio de x. Entonces, ese 1 medio yo lo puedo entender como la integral de x cuadrado ahí, por x a la menos 1 medio. Entonces, yo eso simplemente 2 menos 1 medio me va a dar, me va a dar 4 medios menos 1 medio, que es 3 medios. Entonces, me va a dar la integral de 3 medios de x. Y yo sé que a eso de acá arriba le tengo que sumar 1. Entonces me va a quedar 5 medios, x a la 5 medios. Y yo cuando derive esto, se me tiene que eliminar esos 5 medios. Entonces voy a tener que dividir por eso y me va a quedar 2 quintos. ¿Ya? Y eso más una constante. Ahí vamos a ponerlo igual acá. Ya, entonces esa es la primitiva. Como que a priori pareciera que es problemático ese raíz de x, pero al final, como es un polinomio, o sea, lo puedo entender como x a la algo, o simplificarlo con lo que está arriba. Al final me queda algo positivo, como x a la algo positivo, y eso va a ser un polinomio.
o sea, no polinomio real, pero como x a la algo. Ya, entonces, f, a este es más choro, seno de 1 partido de x. Esto lo hace en la otra página, va a tener más espacio. Eh, 1 partido en x, partido x cuadrado de x. Y ahí está igual a la f. Sí, la f. La f. Ya. Bueno, ¿esto cómo lo hago? Yo, a priori, tengo que ver sobre quién puede hacer el cambio de variable y sobre quién puede ser útil. En este caso, tengo dos opciones a priori observando. Como uno podría ser 1 partido en x, porque está dentro del seno y como que me gustaría poder trabajar cómodamente con esto. Y el otro es x cuadrado. Pero si, como observo bien, en algún momento, como lo he hecho todo este tiempo, he sacado la derivada de lo que he hecho en el cambio de variable. Y la derivada de 1 partido en x es menos 1 partido x cuadrado. Entonces, bajo la esperanza de que ese x cuadrado trabaje bien con este x cuadrado, encuentro que es mejor probar primero el u igual 1 dividido en x. ¿Sí? Entonces, voy a probar eso, a intentar ese cambio de variable. U es igual 1 partido en x y la derivada de u sobre dx es menos 1 partido de x cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué es menos 1 partido en x cuadrado? Porque ese 1 partido en x es realmente x a la menos 1. Entonces, si yo derivo x a la menos 1, me va a salir un 1, o sea, un menos 1 aquí, y yo a ese exponente tengo que restarle 1. Entonces me va a quedar x a la menos 2. Y eso es menos 1 partido de x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí está la derivada, y puedo despejar el de x. Paso el de x hacia allá, y el x cuadrado hacia allá, y me va a quedar menos de u por x cuadrado. Ahí. Entonces, reemplazo todo y me va a quedar la integral de acá, el seno de u. El de x cambió por esto, por menos de u x cuadrado. Y abajo me quedó x cuadrado. Entonces, realmente sí convenía hacer más s por esto que está en la derivada. Entonces, claro, cuando yo haga cambio de variable en una integral, me interesa no solamente las variables que yo esté cambiando, sino el efecto que tenga eso en el de x. Eso también es muy importante considerarlo, porque va a ser lo que me va a simplificar la vida, va a hacer que el cambio de variable no me apañe. Entonces ya, en este caso sí, y se me da los x cuadrados, y me va a quedar menos seno de u de u. ¿Ok? Y la primitiva del seno es menos coseno, que en este caso se me iría con ese menos. Entonces me quedaría coseno de u más una constante. Ahí. Y u era 1 partido en x. Entonces me va a quedar coseno de 1 dividido en x más c. Y una vez más, se puede verificar porque por cadena la derivada de lo que está dentro es menos 1 partido de x cuadrado y la de el coseno es menos seno. Entonces se me irían los menos y me quedaría el seno de 1 partido en x partido de x cuadrado. Entonces esa es la primitiva. Entonces ahora g. ¿Todo claro con ese último? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, entonces el último de las primitivas que tenemos que calcular es este.
1 más x cuadrado. Ahí. Ya. Esto, 1 dividido raíz de 1 más x cuadrado de x. Secante cuadrado. Ah, ya. Sí, esto se puede hacer de dos formas. ¿Por qué? Porque yo en principio, o sea, mirando esto, tengo, bueno, en la mente, ponte ahí, ¿quién dijo? Julián dijo que secante cuadrado se puede usar. ¿Ya a qué se refiere él? Él se refiere que nosotros tenemos ciertas identidades trigonométricas que nos ayudan a hacer los cambios de variables. Por ejemplo, tengo este, coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. ¿Ya? Y lo que él propone con lo de la secante es dividir esto por coseno a ambos lados y voy a obtener 1 más tangente cuadrado que es igual secante cuadrado. ¿Sí? Al menos eso entiendo yo que es lo que, como el comentario. Entonces, lo que propone es hacer el cambio de variable x igual tangente y de esta manera ese x cuadrado sería un tangente cuadrado y cambiaría todo el denominador por secante cuadrado. Y esa raíz va a ser una secante y me quedaría 1 partido en secante. ¿Sí? Y eso es coseno. Ahora, eso es buena idea, sí. Ahora, sí, eso es lo que dice Martín. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ya. ¿Cuál es el, como, obviamente no es tanto problema, si se puede resolver de esta forma, es que yo también necesito conocer el de x sobre du. ¿Ya? Porque tengo que reemplazarlo ahí. Entonces, yo al hacer esto, voy a, necesito la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, ahí, secante cuadrado, y voy a obtener arriba secante, bueno, voy a, quiero hacerlo de la otra manera, que es mejor, pero a la bosta voy a subir esto. Pero ya, o sea, incluso en el video de los cambios de variables trigonométricos, hago este con hiperbólicas, entonces van a tener los dos. Pero ya, bajo esto, usando las trigonométricas normales, haciendo este cambio, voy a obtener arriba secante cuadrado y abajo esto me va a quedar secante. Entonces voy a tener que integrar finalmente secante de u, y bueno, esto lo pueden buscar en una tabla de integrales o lo pueden hacer, pero bueno, integrar esto a priori tiene un trucazo entre medio, que es multiplicar por algo apropiado y notar ciertas cosas. Hay una manera mucho más fácil o mucho más corta de hacerlo, que es usando funciones hiperbólicas, como dijeron en el chat. Y eso es usando esta propiedad. Si igual 1. ¿Ya? Yo de aquí puedo despejar el coseno hiperbólico. O sea, voy a ponerle aquí así. Idea. Ya, esa es una forma de hacerlo y funciona. Se va a obtener una solución. No, quedan, pucha. Ya, según esto quedan 10 minutos, pero voy a abrirla instantáneamente porque... Nada que... Ya. Entonces, obtengo ya. Voy a hacer o sea, voy a usar esta propiedad, 1 más seno hiperbólico, seno hiperbólico cuadrado. Ya, y aquí el cambio de variable sería u igual seno hiperbólico cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué ganaría yo? Yo ganaría que abajo me quedaría un coseno, pucha, aquí no sé muy bien el 1, pero es un 1 más seno hiperbólico. Bueno, la escribir de nuevo, así no pasa nada. Hiperbólico cuadrado. ¿Ya? No, ese es seno, ahí. Ya, y obtendría el denominador, me quedaría 1 más, este es x, lo siento, este es x igual a esto. Ese es el cambio de variable. ¿Ya?
Entonces, al reemplazar el x cuadrado ahí, me quedaría 1 más seno hiperbólico de u. En el denominador me quedaría raíz de coseno. Y el de x, ¿qué me quedaría en el de x? Yo sé que de x sobre du, estas funciones alternan entre ellas y no cambian de signo. Entonces, la derivada del seno me va a dar el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de u. Entonces, esta apaña mucho más. ¿Por qué? Porque arriba me va a salir un coseno hiperbólico y abajo un coseno hiperbólico. Entonces, se me van a ir ambos y se me va a simplificar toda la integral. ¿Sí? Si alguien no lo tiene claro, escriba o diga, porque o sea, no siento que no escribí tanto, como que hablé más de lo que escribí, entonces entiendo que no haya quedado tan claro. Entonces voy a continuar en la otra página. Entonces, hacemos este cambio, donde el de x lo tenemos así, y el x así. Abajo me va a quedar raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado, que es coseno hiperbólico al cuadrado, y por lo tanto la raíz de eso, coseno. Entonces me quedaría la integral de coseno hiperbólico de u. Arriba el de x lo cambiaríamos por coseno hiperbólico de u, du. Voy a bajar esto. No sé cómo achicar esto en realidad. Ya, se me van esos, me va a quedar simplemente esto. Y esto es u más c. ¿Y qué era u? Bueno, recordamos la definición que hicimos. Y u, nosotros realmente definimos x igual seno hiperbólico de u, pero podemos recuperar u aplicando arco seno hiperbólico a ambos lados. Entonces, hacemos eso. Aquí, arco seno a ambos lados. Y puedo obtener que u es igual al arco seno hiperbólico de x. Más c. ¿Sí? ¿Bien? Esa es la última integrales. ¿Alguna duda con eso? Bien. Parece que bien. O me caí. No sé. Creo que bien. ¿Aló? Sí, muy bien. Ah, ya, perfecto. Estaba ya pensando que me había caído. No. Ya, entonces, vamos a la P2. P2. Ah, no la leí como enunciado ahí. Bueno, pero resuelva las siguientes EDO. Entonces, la primera es de integración directa, que tiene que haber al menos una, a mi criterio. Entonces, bueno, esta cumple las condiciones de... Bueno, ahora vamos a resolver ecuaciones y vamos a ver que aparecen realmente cosas que tenemos que resolver vía cálculo de primitivas. Entonces, ya, en este caso, tengo y' igual a x, identificamos qué tipo es, y es integración directa porque obtengo que la derivada es igual a una función que solo depende de x. Entonces yo simplemente puedo integrar a ambos lados. Ok, aplico la integral. Aquí me va a reducir una derivada. Me va a quedar y' igual a x cuadrado medios más una constante C1. 1. ¿Ya? Entonces voy a tener eso. Y una vez más tengo una ecuación de integración directa ahora para y'. Entonces integro ambos lados y se van a solucionar igual. Entonces tengo y es igual a... y es igual a
A, ese X va a ser X cubo. Abajo me va a bajar un 3, y me va a quedar 2 por 3, que es 6. Y más C1, ahora va a ser por X, más otra constante que se agrega, C2. ¿Ok? Eso es. Y bueno, esa es la solución que obtengo de la primera, de esta ecuación. Entonces, eso. ¿Está bien? Ya. Vamos a la B. Y' igual A por I. Ya. Y', ahí. Creo que puse el control Z. Sí, ya. Y' igual A por I. Ya. Esta, tratemos de identificar qué tipo es. Si vemos bien, tengo que es de variables separables. ¿Por qué? Porque tengo, por un lado, una función de i, que es la identidad, g de i igual i, y una función de x, que es la función constante en realidad. Entonces, ¿yo cómo resuelvo este tipo de problemas? Bueno, uso la notación de i sobre dx, igual a por i, ahí, y bueno, es de variables separables, entonces a mí me gustaría que quedara todo lo que es de x a un lado y todo lo que es de y al otro lado, de manera de poder integrar cómodamente. Y me va a quedar de i sobre i igual a por dx. Integro ambos lados y voy a obtener ahí, logaritmo natural de valor absoluto de i es igual a, esto me va a quedar ax más c, con c una constante cualquiera. Voy a tomar agua que tengo la olla muy roja. Ya. Entonces, ahí. No. ¿Sí? ¿Por qué al lado izquierdo no le pusiste más C también? ¿Acá? Al otro lado de la igualdad. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, o sea, es que integráis los dos lados, podrían haber dos constantes. Ah, ya, sí, ya. Buena observación, ¿cierto? Yo en principio debería considerar dos constantes, C1 y una constante C2 al otro lado, más C2. Pero, bueno, sí, es mejor hacerlo ahora, como vamos a ver, y lo que va a suceder es que yo ese C lo puedo pasar al otro lado restando, y voy a obtener AX más C2 menos C1, porque cada constante ha salido como primitiva de cada una de los dos lados. Una de este lado y otra de este lado. Entonces, voy a obtener esto. Puedo pasar el C1 para el otro lado restando, sí, que es un número. Y lo que va a pasar es que esto es otra constante. Y esta tiene libertad total porque tanto C1 como C2 son cualquier número. Pueden ser cualquiera. Entonces, yo puedo como retomar otra notación y simplemente llamar a esto C. Ahora, ¿por qué me conviene